Te invitamos a sumergirnos en un viaje de descubrimientos a través del libro de Apocalipsis, explorando sus estructuras proféticas en detalle. En cada video exploraremos el contexto de sus símbolos. Buscaremos ofrecer una comprensión clara y profunda de cada elemento y su relación desde un enfoque personal. Nos gustaría que formes parte de esta exploración y compartes tus perspectivas, preguntas y descubrimientos en tus comentarios. Muy buenas a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan nuevamente más en este subprograma de al Apocalipsis, analizando las estructuras proféticas, ¿ok? En esta ocasión quiero agradecerles a mi madre que está con nosotros y que está acompañando constantemente en este programa. También a aquellos hermanos que acá en Panamá están siguiendo también esta serie de videos, y sobre todo a ustedes que están con nosotros, que nos han conectado a través de las pantallas de Olam 7 Internacional. También a mis amigos allá en Nicaragua. Que la paz del Señor sea con ustedes y que la bendición siga en su camino. Y bueno, como decía, desde acá de Panamá tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que ofrecerles a ustedes y que brindarles a ustedes. Pero esa rica bendición que Dios tiene para con nosotros es la más especial, y sobre todo esa bendición que viene del estudio del Apocalipsis, ¿ok? Así que vamos a continuar con la serie de programas que hemos estado realizando ahora con respecto a las 7 iglesias. Y hoy vamos a estar viendo la de Éfeso. Vamos a comenzar a ver la de Éfeso. Pero antes de comenzar, quiero que nos acompañe en una oración. Oremos. Amantísimo Padre que mora en la altura de los cielos, queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de profundizar en estos ricos temas del libro de la Revelación, en la cual estamos aprendiendo acerca de las iglesias. Hoy vamos a ver con especial énfasis en la iglesia de Éfeso y cómo el mensaje para la iglesia de Éfeso debe ser para nosotros también, que vivimos en la última iglesia, que es la Odisea. Así que permita Dios que la bendición de este mensaje pueda ser asimilado por nuestro corazón y que busquemos siempre su compañía en el aprendizaje de esta amonestación, esta advertencia, pero sobre todo de los consejos que nos da a través de estas palabras. En Cristo Jesús le agradecemos por su gran amor, y usted siempre tenga la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hay mucho que hablar el día de hoy, así que hoy vamos a estar analizando, como les dije, la iglesia de Éfeso. En el programa anterior habíamos quedado en una descripción de etapa por etapa de las iglesias, y habíamos analizado que en el transcurso del tiempo, en la línea de tiempo que hay, las iglesias iban cayendo en una apostasía bien pronunciada. Ok, quiero que volvamos nuevamente. Esto está en el video anterior de las 7 iglesias, en el tema 2. Nosotros habíamos proyectado que a través del tiempo cada una de las iglesias iban cayendo en cierto grado de apostasía. Ok, no era total. Ok, recuerde que la apostasía total estaría casi acá en el fondo. Y la iglesia de Éfeso, al ir perdiendo ese primer amor que hoy vamos a analizar, pues fue cayendo en una degradación en la cual pues Cristo Jesús da una amonestación seria. Y le dijo: recuerda de dónde has caído, ¿ok? Así que la iglesia de Éfeso entonces tiene que ser amonestada para que pueda entender ese camino descendente que iba hacia la apostasía, pero recordando que es ese trabajo que Cristo Jesús estaba realizando en el santuario celestial, en el lugar santo, paseándose ahí entre medio de los candelabros. Cristo Jesús estaba avivando la llama del Espíritu Santo y de la verdad en cada uno de los periodos de la iglesia.
Ok, así que entonces Cristo vio a bien que la persecución era necesaria para poder mantener la iglesia en un estado más puro. Ok, así que en el siguiente periodo la persecución hacia la iglesia cristiana, la iglesia primitiva de aquel entonces, sufrió una terrible persecución por parte del paganismo. Acuérdense que era una lucha entre los dos, entre la verdadera iglesia de Dios y la iglesia amiga del mundo, en este caso del paganismo, de una mezcla, una amalgama de religión que tenía la sociedad romana. Bueno, donde ellos iban, capturaban una nación, ellos venían y traían de esa nación esa cultura y también esa religión que ellos profesaban, y venían y la anexaban en un lugar que se conoce como el Panteón, o sea que había de toda clase de dioses, ¿no? Así que los romanos tenían esa amalgama de religiones, todas ellas, cada una mezcla del paganismo que reñía y luchaba contra el crecimiento que iba teniendo la iglesia cristiana. Pero en ese crecimiento también habían dificultades, habían problemas, los líderes iban descendiendo sus estándares, y estas cosas que estaban sucediendo en la iglesia, pues era lo que Cristo Jesús incluía en sus mensajes para que no cayeran en caída libre, como decimos nosotros, en la apostasía. Así que a ese rumbo iba a Éfeso, y entonces entra la persecución, y ahorita vamos a leer en Hechos de los Apóstoles porque es importante la persecución para que mantenga la iglesia pura. Sabemos eso, pero vamos a leer un poquito más. Pero así la iglesia de Esmirna entonces entra en ese grado de pureza, como nosotros vemos aquí, sube nuevamente a ese sitial, pero a la medida que iban pasando los años, entonces la iglesia de Esmirna iba descendiendo, iba teniendo dificultades en el camino y cayendo cada día más en apostasía. Así que llega la iglesia de Pérgamo, que es cuando se establece ya el poder perseguidor papal completamente, que se sienta en la silla de Dios, haciéndose pasar por Dios y pidiendo la adoración como tal. Ok, entonces Pérgamo sigue en esa decadencia a llegar lo que era Tiatira, cuando ya se establece ahora sí ese inicuo hijo de perdición, y la apostasía entonces en la iglesia se va acentuando con mayor grado. En ese entonces se estableció lo que se llama la época del curantismo, donde había poco progreso, pero a pesar de eso Dios, a través de Cristo Jesús, que estaba trabajando en el santuario, iba manteniendo esa llama viva. Y siempre, por ejemplo, podemos leer en Tiatira, dice que conozco tus obras. Estamos en el versículo 19 del capítulo 2. Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas más numerosas que las primeras. A pesar del grado de apostasía que había y esa lucha entre los poderes, tenemos a un pueblo y a líderes que tienen cosas buenas, aún a pesar de eso que iba cayendo y descendiendo en apostasía, tiene cosas buenas. Pero el problema llega aquí cuando entramos entonces a la iglesia de Sardis. Llega a un punto donde, aunque habían pocos, ¿no? Habían pocos, ya estaba en una condición en la cual estaban muertos, ¿ok? Espiritualmente estaban muriendo. Solamente que tenía ciertas cosas que podrían rescatarse de ella. Entre esas cosas que podía rescatarse es que ellos todavía podían ver su condición. No estaban completamente ciegos. Ellos podían ver su condición. Sabía que habían cosas que eran buenas dentro de ellos, pero también veían las cosas que estaban malas dentro de ellos. Y Jesús entonces les amonesta, le dice: sí, vigilante, y reanima lo que queda y lo que está por morir. O sea que lo que
necesitaba morir, que ellos sabían perfectamente bien qué era, pues que lo hicieran morir, porque lo podían ver, lo podían ver. Aún a pesar de que estaba cayendo en apostasía, todavía tenía algo bueno que podía rescatarse de ellos, y esto es lo importante, ¿no? Entonces, cuando llega a la iglesia de Filadelfia, hay una explosión aquí tremenda. Dios habla en las profecías de Daniel. En 1798 se le conoce como el tiempo del fin. Bueno, esto no lo dije en el programa anterior, pero por eso estamos ampliando un poquito más. Este es el periodo del tiempo del fin. Hemos establecido en otros videos que el tiempo del fin es el fin del sello de Daniel, y ahora son abiertos. En este periodo de 1798 se conoce que comenzó el mensaje del primer ángel y siguió hacia el mensaje del segundo ángel. Eso podemos verlo en la historia, principalmente el 15 de agosto, cuando tuvo su momento de esplendor, o donde el crecimiento llegó a la cúspide. Y entonces los filadelfos, en aquel entonces, si se puede decir así esta palabra, Filadelfo, ellos recibieron incluso el Espíritu Santo y fueron preparados para el momento en el cual el novio se iba a tardar. O sea, ellos recibieron en su vasija lo suficiente como para a pesar de la dilación y la tardanza, sus lámparas todavía tenían lo suficiente para arder cuando escucharan el mensaje del clamor de la medianoche que les decía: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Ok, entonces aquí se les capacitó con un gran conocimiento a la iglesia de Filadelfia. Tanto es así, imagínense, que le dijo Jesús: yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Así que imagínense aquí en esta parte, esta iglesia era fiel, tenía el conocimiento de la palabra de Dios de una manera en la cual ellos podían, ¿cómo decir? Ellos tenían la capacidad de ver quién era falso dentro de ellos. Había una completa separación. Recuerden que el mensaje del segundo ángel que se dio en ese entonces crea una separación entre aquellos que eran verdadero trigo y pues los falsos que eran cizaña, porque al principio parecían unidos, juntos e iguales. Pues el momento de prueba llegó y creó entonces la separación. ¿Y qué fue el momento de prueba? El gran chasco que nosotros le conocemos, que se dio en 1844. Así que en este periodo 1798, este periodo está aquí, a 1844 tenemos la iglesia de Filadelfia, y nosotros vemos que la luz de Dios brilló bastante en ellos. Ahora, no tenían la misma fuerza que la de Éfeso, aunque podríamos ponerlo en el sitial un poco más en grado de pureza, pero esto no es fidedigno. La gráfica que estamos haciendo solamente una representación, pero lo que queremos decir es que a la condición como estaba la iglesia de Sardis, si Cristo Jesús no hubiera hecho algo en este momento, pues la decadencia hubiese sido fatal. Pero a pesar de eso, y que Filadelfia logró un sitial en la que la pureza de esta iglesia era buena, en la cual no tuvo ninguna amonestación, nosotros vemos la decadencia y qué tan bajo y tan rápido en el tiempo cayó la iglesia Laodicea, porque cae en el peor estado que todas las iglesias. ¿Por qué? Porque no puede ver absolutamente nada y cree que todo lo tiene. A diferencia de Esmirna, como nosotros le habíamos leído anteriormente, si no lo hemos leído, podemos leerlo en la iglesia de Esmirna. Ellos consideraban, por ejemplo,
que eran pobres. En el versículo 9 dice, conozco tu tribulación, o sea, la persecución que estaban sufriendo, y tu pobreza, o sea, no tenían nada, ni tierra, ni nada. Sus vidas corrían peligro constantemente. Dice, pero sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. Y los que decían que estaban bien en ese entonces, imagínense la situación en la que se encontraban. Pero ellos, los de Esmirna, se sentían que eran pobres, pero Jesús les decía que eran ricos. En este caso, los de la Odisea, ellos se consideran que son ricos, pero como le dice Jesús, son unos pobres, cuitados y miserables. Bueno, eso es en resumen. Wow, bueno, ya acabamos de pasar 15 minutos, increíble. Bueno, ese es en resumen lo que nosotros estábamos estableciendo. Hemos añadido algunos elementos más. Hoy vamos a ver la iglesia de Éfeso y vamos a ver esa primera amonestación. Pero quiero que recuerde algo, que que el mensaje de las iglesias nos corresponde a cada uno de nosotros también, ¿ok? Vamos a crear ahorita vamos a borrar y vamos a poner una parte nueva aquí. Que el mensaje de las iglesias y la de Éfeso especialmente tienen una parte que hace o ayuda a la iglesia de Laodicea a reconocer su estado de apostasía. Okay, Cristo Jesús todavía es misericordioso con la iglesia de Laodicea y trata de ayudarla. Así que los mensajes que ahora son para cada una de las diferentes etapas en las que vivió el pueblo de Dios a través de el tiempo y en la que su grado de apostasía fue llevando, la amonestación fue puntual para ese tipo de apostasía que estaban llevando, también entonces les sirve ahora a la iglesia Laodicea. Así que vamos a entender esto, En el primer programa estuvimos viendo que sí hay una relación y que tenemos que ir entendiendo cuáles son los pasos en la que nosotros ahora como iglesia descendimos, ¿ok? La iglesia cómo caímos desde Éfeso. No podemos mirarla de forma diferente. Cómo fuimos descendiendo de Éfeso. De aquí de Éfeso, cómo fuimos cayendo acá. Si nosotros entendemos el inicio de la apostasía, entonces podemos salir del estado laodicense en la que nosotros nos encontramos. Ok, vamos a comenzar a leer y vamos a leer, ya les digo. Es el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 57, el libro de Apocalipsis, dice de la siguiente forma, dice, en los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo y tan incansablemente trabajaban por su maestro que en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. Okay. El celo manifestado en ese tiempo por los seguidores de Jesús fue registrado por la pluma inspirada como estímulo para los creyentes de todas las épocas. De la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesús usó como símbolo de toda la iglesia cristiana de los días apostólicos, el testigo fiel y verdadero declara: ok, yo sé que tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. O sea que tenían esta tremenda característica en la que su obra, su trabajo y su paciencia los caracterizaba. Pero también su facultad de conocer la verdad a pesar de ese río, ese torrente de errores que estaba tratando de inundar a la iglesia en aquel entonces. Y tenían esa capacidad de probar a los que se decían ser apóstoles. Así se pueden imaginar que en aquel entonces salieron muchos conocedores de Cristo Jesús. De hecho, Cristo Jesús dijo a sí mismo que en aquel tiempo saldrán muchos Cristos que si vamos a la cueva, dicen no vayas para allá, que si vayas al monte, aquí no vayas para allá, porque Satanás iba a tratar de ocultar en una montaña de error la verdad
pura y sagrada que Cristo le había dado con sus propias palabras. Y los apóstoles conocían esto y habían atesorado en su corazón cada uno de los dichos de Cristo Jesús, así mismo como Jesús cuando dijo, tu palabra he guardado para no pecar contra ti. Así lo mismo, entonces los apóstoles conocían ese riesgo y entonces estaban advertidos y capacitándose entonces constantemente para poder llevar esa verdad pura y clara. Esa era la característica de aquel entonces. Dice, al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor, y los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y su vida revelaban un firme y sincero amor a Cristo Jesús. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Pero, aquí conocemos bien perfectamente que eran muy misioneros, muy trabajadores y todos, y estaban llenos del amor por Cristo Jesús. Y dice aquí, y que su más alto propósito era ganar almas para Él. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Así que lo que recibían de gracia, ellos simplemente daban de gracia. Y sentían la importancia de su vocación y cargados con el mensaje sobre la tierra paz entre los hombres buena voluntad, ardían en deseo de llevar las buenas nuevas a la salvación de los rincones más remotos de la tierra. Así que nosotros podemos entender que ese amor que ellos tenían, ese amor los llevaba ahora a compartirlos con otros en todas partes de la tierra. Miren, el mensaje alcanzó. Dice aquí, por todas las partes habitadas de la tierra el mensaje había alcanzado. Si alguno ha dicho que los mensajes de Cristo Jesús no han llegado en totalidad a toda la tierra, pues en esta etapa sí lo alcanzó, y tenemos a Pablo que mundo conocido, él lo caminó. El punto es en este tiempo, en esta última iglesia, si el mensaje va a llegar no solamente con la teoría, sino también con la práctica, que seamos uno en semejanza con Cristo Jesús, así como los discípulos lo fueron. Así que esta iglesia de Éfeso estaba llena del amor. Vamos a seguir y estamos entendiendo que el amor de Cristo Jesús se da en manifestación, el que nosotros llevemos las buenas nuevas del evangelio a otras partes. Vamos a seguir. Bueno, seguimos leyendo aquí en Hechos de los Apóstoles acerca de la iglesia de Éfeso, ¿no? Aquí va a comenzar a explicar el punto de qué es el primer amor y cuándo se pierde el primer amor. Miren lo que dice aquí. Ya habíamos leído que la iglesia estaba en sentimiento, acción, estaban unidos, y el amor de Cristo era la cadena ahora que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto. Escuché esto. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en su vida se revelaba el gozo y la paz de Cristo Jesús. ¿Cuál era la característica que tenía la iglesia de Éfeso? Por eso podían conocer la distinción entre la verdad y el error. Podían conocer quién era un verdadero apóstol a un falso apóstol. Entonces, eso se debía porque ellos tenían un conocimiento del Señor, el cual iba cada vez creciendo y se iba haciendo cada vez más perfectos. Entonces, y en sus vidas se revelaba ese gozo y esa paz de Cristo Jesús. Dice, visitaban a los huérfanos y a la viuda en su acción y se guardaban sin mancha del mundo, pues comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión y negando a su Redentor. Vamos a ver que ese amor que se está estableciendo aquí, eso se da por un conocimiento de su palabra. El conocimiento de la palabra, vamos a escribir aquí. A ver, el conocimiento de la verdad lo hace conocer a Cristo Jesús.
Y ese conocimiento de la verdad tiene una bendición, como habíamos dicho en el primer programa, cuando usted se sienta a leer la Biblia, por ejemplo, cuando se sienta a leer la profecía, que este es el contexto en el cual estamos ahorita en este momento, nosotros vamos a sentir la influencia entonces del Espíritu Santo, y una vez nuestra mente se sumerja a los temas de la Biblia, asimismo también el Espíritu Santo nos va inundando más. Y a medida que eso pasa, entonces vamos cambiando nuestra forma de ser. Y una de las cosas que vamos a ver en nosotros mismos es un deseo de hablarles a otros sobre Cristo Jesús. Así que el estudio, vamos a poner así, el estudio de la palabra de Dios, ¿ok? El estudio de la palabra de Dios es el estudio de la palabra, ¿ok? Es el que nos lleva entonces a tener una influencia del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces esto va a hacer que nosotros tengamos buenas obras, ¿ok? Esto va a traducirse en buenas obras. Ok, eso es lo que estamos entendiendo ahora aquí en lo que, bueno, estamos leyendo Hechos de los Apóstoles. Dice, los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción, y el amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en su vida se revelaba el gozo y la paz de Cristo Jesús, ¿ok? Y entonces, ¿redundaban en qué? O sea, eso producía ahora que iban a los huérfanos, a las viudas, y se guardaban sin mancha en el mundo, y comprendían que de no hacerlo estarían contradiciendo su profesión, ¿ok? Y la obra iba avanzando, ¿verdad? Iba llevándose adelante de ciudad en ciudad, y se convertía en alma, y a su vez estas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. O sea, porque ¿qué era lo que habían recibido? Inestimable tesoro, que era el conocimiento de la palabra de Cristo Jesús. No podían descansar hasta que la luz que habían iluminado sus mentes brillaran sobre otros, y que multitudes de incrédulos se enteraban de las razones, o sea, conocimiento de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos, y a los que, aunque profesaban conocer la verdad, eran más amadores de los placeres que de Dios. Así que aunque había pues este tipo de personas, pues los discípulos de Jesús tenían esta necesidad de convertir a otros, pero a través del conocimiento de la palabra. Pero miren lo que pasa aquí. Aquí cuando comienzan a perder entonces su primer amor. Dice, pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. Ok, la frialdad penetró en la iglesia, y algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que Dios había, ¿qué cosa dice aquí? En que habían recibido la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. Si usted recuerda a los discípulos de Emmaus, y cuando Cristo Jesús, que iba con ellos, así como otro peregrino, iba caminando con ellos, le iba hablando acerca de Moisés y los profetas y de los salmos, y le iba explicando el por qué el Mesías tenía que morir. Recuerden que estaban, por ejemplo, en la profecía de Daniel capítulo 9, que establecía claramente que que el Mesías iba a morir a la mitad de la semana. Y cuando ellos vieron que toda la Biblia explicaba este suceso, ellos recobraron esas esperanzas. ¿Por qué? Porque estaban deprimidos, estaban totalmente chasqueados por lo que había sucedido a su maestro, que había muerto en la cruz, pero no recordaban las palabras que Cristo había dicho, que iba a resucitar el tercer día. Así que cuando Jesús, que está como un peregrino y le está explicando eso, dice, oye, ¿no sentías que ardía nuestro corazón? Sí, porque la palabra de Dios había llegado como una antorcha, como una lámpara encendida, que le estaba mostrando en ese momento de oscuridad
que ese sendero que Jesús iba a tener en la cruz del Calvario estaba trazado completamente en las profecías. Así que eso fue una emoción que ellos tuvieron bien grande a recibir la verdad. Pero esta misma emoción se fue perdiendo. Pues ya eso nosotros lo sabemos, ya eso nosotros lo habíamos estudiado, ya sabemos que eso está en la Biblia. ¿Me entienden? Entonces esas verdades que parecen que son viejas, que ya las sabemos, si no estamos constantemente hablándolas, si no estamos constantemente repitiéndola, entonces, como dice aquí, la frialdad va penetrando en la iglesia, ¿ok? Y algunos hasta se van a olvidar de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Y así y uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto y algunos de los obreros más jóvenes que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. O sea que, ¿qué había pasado? Se habían cansado de las verdades. Dice así que se repite. Bueno, sí, ya nosotros sabemos esto, sí, ya nosotros sabemos aquello otro. Así que ahí comenzó el decaimiento de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque se cansaron. ¿Qué pasó? Antes estudiaban la palabra con gran emoción, ese conocimiento iba avanzando, pero ya después se cansaron, ¿ok? Y eso es lo que iba acarreándole entonces una inclinación hacia la apostasía. Así que, ¿qué pasó? Ellos se cansaron. ¿Cansaron de qué? Cansaron, y lo voy a colocar así, de las mismas verdades, las mismas, ¿ok? De las mismas verdades. Al cansarse de las mismas verdades, entonces ya tenían una actitud completamente diferente. Ya tenían una completamente diferente. Dice así, su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina más placentera para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa entonces de su confianza en sí mismo y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. Así que ¿cuál fue cuál fue el comienzo de, por decirlo así, de su problema, de su apostasía? Fue que deseaban entonces, se aburrieron de las mismas verdades que ya la veían como muy a menudo repetida y comenzaron entonces a buscar cosas sorprendentes y novedosas que llamaran la atención de todos. Y en ese deseo de algo novedoso, entonces intentaron introducir nuevas fases de doctrina más elaborada, más elegante, más superior, más placentera para muchas mentes, pero en completa desarmonía con el fundamento. Y ahora, a causa de su confianza en sí mismo, dice, y en su ceguera espiritual, no pudieron discernir aquí. Okay. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Que se cansaron de las mismas verdades que añadieron esto, buscaban puntos doctrinales, vamos a decir así, puntos doctrinales más elaborados, más fantásticos, más elaborados, ok, vamos a poner así, más elaborados o más borados, y que fuera para todos, ¿no? Y que, o sea, que cautivara la mente de muchos, que fueran fabulosos. Pero en esto entonces, ¿qué perdieron? Perdieron esto, perdieron el Espíritu Santo. Y como perdieron el Espíritu Santo, ¿qué perdieron? Perdieron además esto que está aquí, porque entonces esto lo llevó entonces a debates unos con los otros para ver quién era que conocía más, y esto provocó entonces la desunión de ellos. Ya no eran unidos.
ya no eran unos en Cristo Jesús. Entonces nosotros ya entendemos que el primer amor, ese amor está en el conocimiento de la palabra de Dios, sobre todo la verdad presente para nuestro momento. Ese fundamento que fue establecido es el mismo fundamento que nosotros debíamos de perder. Y entonces, si no lo hacemos, entonces todo esto nos va a llevar ¿a qué? Nos va a llevar a la ceguera espiritual. Pero al contrario, acá arriba nos va a conducir hacia más luz, hacia muchísimo más luz. Ok, es interesante lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Vamos a buscar leer un poco más al respecto, ¿no? Y ir definiendo con más claridad este concepto que estamos aprendiendo. ¿En qué consiste ese amor o ese primer amor? Es cuando se establecieron las verdades fundamentales. Cristo, cuando vino a la tierra, comenzó a establecer, como dije anteriormente, no conceptos nuevos, vino a enseñarle acerca del amor del Padre hacia su criatura, y vino entonces ahora a mostrarles a los judíos que que Dios, Jehová, era un Dios de amor, de ternura, simpatía, amor, que deseaba el perdón de los pecados y el rescate de los mismos y no la condenación. Los judíos habían sido llevados a través de diferentes tipos de doctrina que los fariseos y los saduceos tenían, a pensar de que Dios era inmisericordia y que todas esas enfermedades y esos dolores que estaban sufriendo, incluso esos gobiernos terrenales que estaban gobernando sobre una forma de castigo severo y constante. Dios era un Dios implacable, en su justicia era implacable, y Cristo vino a enseñarle el balance que había entre la misericordia y el que había en la justicia, y que el deseo primordial del Dios como fundamento de todo era esa misericordia, ese deseo de salvarlos a cada uno de nosotros, pero que en su momento él iba a aplicar la justicia, ¿no? Porque su misericordia tiene un límite. Cuando nosotros rechazamos una y otra vez esa súplica de amonestación, definitiva, Dios va a retirar su gracia, va a retirar su protección sobre nosotros. Así es, y esto fue lo que le pasó a los judíos en el año 70, cuando los romanos invadieron nuevamente Judea y destruyeron el santuario y masacraron a muchísimos. Ok, entonces seguimos leyendo. Dice aquí que esa confianza que tuvieron en sí mismos los llevó a una ceguera espiritual, y entonces no pudieron discernir ahora los sofismas que Satanás traería, y esto causaría que muchos incluso pusieran en duda las experiencias anteriores. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe, y la discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación agradable de fábula de invención humana ocuparon el tiempo que deberían haberse dedicado a predicar el evangelio. Ok, las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Entonces, ¿qué fue el error de ellos? ¿Dónde comenzó entonces su problema? Dice aquí, perdón que estoy un poco resfriado, esas verdades que ellos habían adquirido ahora le parecían que como que son aburridas, porque ya las sabían, y entonces quisieron introducir nuevos conceptos más elevados, y eso entonces lo llevó a discusiones, a debates sin fundamento, ¿no? Y esto creó diferencias y por lo tanto el amor de ellos cayó. Ok, vamos a seguir avanzando en esto. Vamos a seguir leyendo este concepto. Ok.
Deme un momento y vamos a buscar la siguiente parte. Ok, entonces estamos en primera de mensajes selectos en la página 434, ok, del párrafo 2. Dice de la siguiente forma: estudie cada miembro de la iglesia esta importante amonestación y reproche. Vea cada uno si al contender por la verdad, si al debatir acerca de la teoría, escuche, el contender y debatir acerca de la teoría, no ha perdido el tierno amor de Cristo. ¿No ha sido dejado Cristo fuera de los sermones y del corazón? ¿No hay peligro de que muchos avancen en una profesión de la verdad haciendo obra misionera al paso que el amor de Cristo no ha sido entretejida en el trabajo? Mire qué amonestación tan terrible nos está dando aquí la pluma inspirada en primera de mensaje selecto. Dice, no hay peligro de que muchos avancen en una profesión de la verdad haciendo obra misionera al paso que el amor de Cristo no ha sido entretejido en su trabajo. O sea, podrán estar haciendo obra misionera, pero no significa que están viviendo en el amor de Cristo Jesús, que están viviendo el primer amor. No. Están haciendo un esfuerzo personal, pero la sanción del Espíritu Santo no está sobre ese trabajo, ¿ok? Dice, esta solemne amonestación del testigo fiel significa mucho. Demanda que recordéis de dónde habéis caído y os arrepintáis y hagáis las primeras obras. Pues si no, dice el testigo fiel, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Que es la amonestación que se le da a la iglesia de Éfeso. Y miren lo que dice aquí, dice, ojalá la iglesia comprendiera la necesidad que tiene de recuperar su primer amor ferviente. Cuando estas faltas son insuficientes todas las otras virtudes. La exhortación al arrepentimiento es que tal que no puede ser desoída sin peligro. No es suficiente una creencia en la teoría de la verdad. El presentar esa teoría a los incrédulos no os constituye en testigo para Cristo. La luz que alegró vuestro corazón cuando aprendiste por primera vez el mensaje para este tiempo es un elemento esencial en vuestra experiencia y trabajo. ¿Qué cosa? La luz que alegró vuestro corazón. ¿Cuál es esa luz que alegró vuestro corazón? Es la pregunta que le estoy dando a ustedes. ¿Cuál es esa luz que alegró vuestro corazón cuando aprendiste por primera vez el mensaje para este tiempo? Ok, aquí hay un alto. Ok, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, ¿cuál es el mensaje que se nos dio para nosotros que hemos dejado a un lado porque nos hemos aburrido de esas mismas verdades? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Y algo que no se ve mucho en la iglesia es precisamente el estudio del libro de Apocalipsis. No estudiamos muchísimo sobre ello, no estudiamos sobre los periodos proféticos, no estudiamos cómo Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo, incluso la historia, cómo vivieron nuestros padres espirituales, los mileristas, cómo ellos obtuvieron esos primeros conceptos que se establecieron como parte del fundamento de nosotros. Por ejemplo, no repasamos las verdades que llevaron a José Bates a reconocer la verdad del sábado. Son historias muy, muy bonitas, muy tremendas, de mucho poder para nosotros, pero decimos nosotros, ya yo me lo sé. Ya eso está repasado, ya eso está más viejo. Que me hablen acerca de la verdad del sábado, ya eso ya lo sé, ya yo sé en qué parte de la Biblia se encuentra, el por qué debemos nosotros estar guardando el sábado. Sí. Ok, ¿por qué no vamos y estudiamos algo? Por ejemplo, vamos a estudiar acerca si la naturaleza de Cristo Jesús divina, la naturaleza divina murió en la cruz del Calvario o no murió. Bueno, lo digo por experiencia porque yo he visto en la iglesia que incluso se está debatiendo sobre si la naturaleza divina murió o no murió. Si, por ejemplo, si los 144,000 son literales, no son literales. Muchos otros puntos en los cuales se ha llegado a debates inútiles. El hecho de que nosotros estemos debatiendo pues significa que hemos perdido ya ese conocimiento de la verdad. Así de simple. Nosotros como iglesia hemos perdido el conocimiento de la verdad y por eso estamos en ese tire y jale de debates que no llevan a absolutamente nada. Así que
Dice así, leemos, dice, no es suficiente una creencia en la teoría de la verdad. El presentar esa teoría a los incrédulos no nos constituye en testigos para Cristo. La luz que alegró vuestro corazón cuando comprendisteis por primera vez el mensaje para este tiempo es un elemento esencial para vuestra experiencia y trabajo, y esto se ha perdido de vuestro corazón y de vuestra vida. Cristo contempla vuestra falta de celo y declara que habéis caído y estáis en una posición muy, muy peligrosa. Así que tenemos que entender que el Espíritu de Dios se da en el estudio de la palabra. Okay, quiero que ahondemos un poquito más. Vamos a ver cómo estamos nosotros en tiempo. Tenemos que entender esto, la gracia de Dios que nos llena de amor. Para poder obtener la gracia de Dios, está la gracia divina, esa gracia divina que nos provee de amor, de muchísimo amor, se obtiene a través de el estudio de la palabra de Dios, el estudio de la palabra, pero de forma sincera, hemos dicho así, de forma muy sincera. Si no estudio la palabra de Dios con sencillez, con humildad, pues lógicamente el Espíritu Santo no se va a colocar a mi lado. El que se va a colocar es el espíritu de Satanás, y ese nos va a llevar a buscar conceptos fabulosos que no son verdad presente para nosotros, pueda que tenga algo de verdad, pero en el fondo no tendrá realmente mucho, tendrá errores, fábulas, doctrinas de hombres se llenarán en ese espacio. Entonces el estudio de la palabra es fundamental para que nosotros podamos obtener la gracia divina, y en el estudio de la palabra ahora nosotros vamos a comprender que hay una parte esencial que es la oración. Si nosotros no oramos, pues mucho menos entonces vamos a recibir de la gracia divina que nos va a capacitar para tener ese amor que tanto necesitamos. O sea que el estudio de la palabra no puede ir de otra forma sino acompañada de la oración. Si nosotros no estamos orando, hermanos, pues mucho menos vamos a tener la gracia. Podemos estar estudiando la palabra, pero sin oración no tendremos entonces la gracia. ¿Qué otra cosa se necesita y que es muy importante y que después vamos a hablar? Vamos a ver si hacemos mejor el dibujito así. Es la meditación. ¿Y qué se hace en la meditación? Pues en la meditación nosotros vamos a ir concatenando o compaginando o armonizando las diferentes ideas que el estudio de la palabra nos dio y que la oración nos va a llevar a tener con la meditación. En la meditación nosotros vamos a ir hilando los diferentes argumentos. Puede ser que usted esté leyendo Apocalipsis sobre un sentido, pero cuando está estudiando sobre esto y está meditando, puede que la gracia divina, el Espíritu de Dios, lo ilumine en un concepto que aprendió en el Viejo Testamento, por ejemplo, y entonces usted lo suma y lo aplica ahora y le ayuda a entender. Ahí descubrirá que hay muchas cosas que encontrarán respuestas, hermano, y se lo digo con experiencia. Encontrarán respuestas que se habían formulado años atrás y que en el momento del estudio van a recordar y van a decir, oye, yo me estuve preguntando esto hace tiempo y mira, ahora encontré la respuesta. Usted podría corroborar lo que le estoy diciendo ahora. Entonces, la meditación es parte del proceso en el cual la mente conecta las neuronas, una información con otra información. Eso lo vamos a ver con detalle. Eso lo vamos a ver cuando en los videos que hablan acerca del carácter, el desarrollo del carácter en el programa de Con Firme Propósito. Ahí ustedes van a conocer ese proceso de la meditación toma un punto principal. Ok, sigamos para ir viendo. Entonces, en la meditación ahora tiene que ir acompañada de el trabajo misionero, el evangelismo.
O sea, lo que yo he recibido de gracia, tenemos que darla de gracia. Así que el trabajo evangélico, evangelismo, o el trabajo misionero, puede decirse así. Todos somos llamados a ser misioneros, dice el espíritu de profecía. Será el resultado, ¿no? El resultado del estudio de la palabra de oración, todo lo que hemos recibido, nosotros queremos ahora darle, y así como un pozo de agua, tiene que ir tiene que ir sacándose para que pueda ir volviéndose a llenar. Ok, sí, ok, cuando escribo se me va rápidamente. Esa es la idea. El estudio de la palabra nos lleva acompañado con la oración, nos lleva a la profundización de la palabra de verdad, y en la profundización de la palabra de la verdad ahora vamos a ir conectando una idea con otra idea, y se va entonces incrementando la fuerza de la argumentación sobre el concepto de la verdad. Y una vez que nosotros lo hagamos, la ley de la mente nos dice que lo que nosotros estamos hablando, pensando constantemente, lo vamos a expresar inmediatamente a través de acciones, y esta acción es el trabajo misionero o evangelismo. De esta forma, hermano, yo tengo este amor. Pero si ya estudio la palabra de una manera diferente y ya comienzo a buscar cosas sensacionalistas, pues va a decrementar. Y por supuesto, como resultado va a ser que mi obra misionera ya no va a llevar esa rúbrica, ese sello divino, ¿ok? Y de esta manera entonces vamos entrando en debates inútiles que no tienen absolutamente sentido para nada. Así que, ¿qué es en la iglesia de Éfeso? Es dejar el primer amor, es aburrirse de las verdades que Dios ha constituido para nuestro tiempo, alejarnos entonces completamente de ellas para buscar nuevas verdades, entre comillas, más elaboradas, más tremendas, sensacionalistas, que abarque, que todo mundo quiere escuchar ese tipo de novedades, y con esto entonces entrar el debate, la discusión y el enfriamiento de los corazones por los interminables debates que tienen, y con esto entonces la obra del evangelio disminuye completamente, ya no se atiende a las viudas como debe ser, a los huérfanos como se debe ser, y entonces caemos en un estado de decadencia completa. Así que, ¿qué dice la pluma inspirada? Nos dice con respecto a Apocalipsis en la iglesia de Éfeso, dice así: conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, los que son, y los hallaste mentirosos, y has perseverado y soportado pruebas por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que, por lo tanto, recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Y si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Así que nosotros como iglesia, aunque estemos al final del tiempo y está establecido en la iglesia laodicense, pues no seamos como los fariseos, que entraban en debates interminables, que si los saduceos con los fariseos decían que si los ángeles existían o no existían, que si en esa vida futura, cuando resucitaban, porque no creían en la resurrección los saduceos, decían que entonces si una mujer tiene varios esposos en su vida, porque estos fueron muriendo, cuando resucitan, con quien se casará. Bueno, ese tipo de debates infructuosos que tenían en aquel entonces es lo mismo que nosotros estamos sufriendo hoy en día como iglesia laodicense. Por lo tanto, recordemos esos principios de verdad que fueron dados a nuestros pioneros, todas esas características que fueron fundamento de la verdad, que levantaron como pilar la iglesia adventista del séptimo día. Y bueno, ha terminado este programa. Podemos seguir en el siguiente, con respecto a la iglesia de Esmirna, y vamos a ver las bondades que ellos tuvo, ¿ok? Así que gracias por su atención, y esperemos que esto sea de gran bendición para ustedes. Que la pasen bien y cuídense muchísimo.